Buenos días, vamos a continuar donde nos habíamos quedado la semana pasada, que era viendo los proyectos de regeneración del régimen de la restauración desde dentro del sistema y más concretamente a partir de las medidas que propone el gobierno de Maura en su llamado gobierno largo. Como os decía, el gobierno largo de Maura tenía como objetivo reconducir el régimen de la restauración evitando sus mayores males, en concreto esa tendencia recurrente al fraude electoral, y abriéndolo hacia las nuevas sensibilidades políticas, sobre todo hacia ese regionalismo catalán de signo burgués, que parece especialmente cercano a las posiciones del Partido Conservador. Como digo, ese acercamiento se planteaba después del éxito de Solidaridad Catalana en las elecciones de 1907 y buscaba, como digo, acercarse sobre todo a ese sector regionalista. Para ello va a proponer una serie de medidas de descentralización que transformarían ese carácter centralista que tenía el régimen de la Restauración, heredero de esa construcción del Estado liberal del siglo XIX, introduciendo elementos como las mancomunidades que permitiesen la representación de estas sensibilidades regionalistas que han ido desarrollándose desde finales del siglo XIX. Del mismo modo, pretendía reorientar la lucha contra el terrorismo, especialmente de signo anarquista, y derogar la ley de jurisdicciones que había puesto en marcha en 1906 el gobierno liberal de Moret. La acción de gobierno de Maura a lo largo de estos 2 años va a venir marcada por su intento de reformar el sistema electoral en pos de evitar las prácticas caciquiles mediante una nueva ley electoral que establecía la configuración automática de las mesas electorales, lo cual suponía que la posibilidad del cacique de establecer una mesa afín y por tanto más fácilmente manipulable de cara a modificar las actas o indicar que se habían producido votos que no se habían producido, era eliminada. Del mismo modo, al establecer el voto obligatorio, se eliminaba también la posibilidad de inflar las listas con votantes que estuvieran muertos, como era bastante habitual en el régimen de la Restauración. Sin embargo, la ley electoral de 1907 va a establecer la proclamación automática de los candidatos en aquellas circunscripciones en las que solo se presentara un candidato. Esta circunstancia es la que van a aprovechar los caciques, como se ve en esta caricatura, para presionar ahora no sobre el votante, sino sobre la candidatura, de tal modo que en aquellas circunscripciones rurales donde el poder de los caciques está más marcado, las candidaturas de oposición a ese cacique no van a poder presentarse por la persecución a la que se someten. Es un mecanismo semejante, como os contaba, al que se desarrolla en algunos pueblos del País Vasco o de Navarra mediante la presión social a candidaturas contrarias a las del entorno cercano a ETA. Del mismo modo, se planteaba la descentralización mediante la elección de las diputaciones por los ayuntamientos, lo que establecía o ponía en manos de la representación regional de la Liga Regionalista la posibilidad de controlar estas instituciones y del mismo modo se permitía la creación de mancomunidades, esto es, de instituciones que agrupan para gestionar un determinado servicio a una o más institución. En este caso, se trataba de instituciones de carácter local o provincial en un mecanismo que podríamos entender como una preautonomía o más cercano a nuestra realidad, algo semejante a lo que vivimos en el Corredor del Henares con la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, donde distintos ayuntamientos de esta zona van a poner en común sus recursos para gestionar el suministro de agua. Y del mismo modo se establecía la posibilidad de elegir mediante sufragio al alcalde, evitando que fuese designado desde el gobierno. Una situación que, como hemos estudiado, va de antiguo y va a marcar profundas diferencias entre la concepción moderada
y progresista ya en época de la regencia de María Cristina, es decir, a comienzos del reinado de Isabel II, y que va a perpetuarse hasta comienzos del siglo XX. Aquí veis el texto de la ley electoral, podéis verlo con más detalle en la presentación. Especialmente relevante era ese artículo 29, en el que se señalaba que en los distritos donde no resultaran proclamados candidatos el mayor número de los llamados a ser elegidos, la proclamación de candidatos equivale a su elección y les releva de la necesidad de someterse a ella. Este artículo 29 es el que va a emplearse para perpetuar esas prácticas caciquiles. Además de estas medidas de orden político, el gobierno Largo de Maura va a potenciar el proteccionismo, especialmente para salvaguardar la producción de vino y de remolacha azucarera, así como va a iniciar todo un programa de recuperación de la Armada. Recordad que en 1898 se pierde la mayor parte de esa flota, desde luego los barcos más modernos, y habrá que esperar a esta ley 10 años después para que se inicie un programa de rearme que va a dotar a la Armada de nuevos barcos y que se emplearán, por ejemplo, en operaciones posteriores, como va a ser el desembarco de Alhucemas en 1925. Del mismo modo se potencia la colonización interior, intentando recuperar zonas despobladas y baldías, y se continúa el desarrollo de lo que va a entenderse como las bases de ese estado provisor, de ese estado asistencial, que se habían iniciado en 1903 con la creación del Instituto de Reformas Sociales y que entre 1903 y 1908 va a poner en marcha toda una serie de medidas, como son la inspección de trabajo, los tribunales industriales, lo que serían nuestros equivalentes a tribunales de trabajo, o el Instituto Nacional de Previsión, que creaba por primera vez medidas asistenciales para casos de accidente o de muerte por accidente laboral. Estas medidas van a contar también con el apoyo de la Liga Regionalista Catalana. Evidentemente, el proyecto regeneracionista de Maura no va a conseguir aunar todas las voluntades políticas y el gobierno de Maura va a encontrarse con notables opositores tanto dentro del propio turno, como puede ser el caso de el sector del Partido Liberal dirigido por Segismundo Moret, uno de los que se postulan por encabezar el Partido Liberal tras la muerte de Sagasta en 1903, anterior presidente del gobierno. Del mismo modo, la oposición republicana, que va a verse cuestionada tras sucesos que vamos a analizar a continuación, en concreto la Semana Trágica de Barcelona, va a haber el surgimiento en 1908 de un nuevo partido que va a ser el Partido Republicano Radical, un partido que va a recuperar el impulso al republicanismo histórico, al republicanismo que representaban figuras como Salmerón o Pi Margall, que se habían integrado en Solidaridad Catalana y que van a ver cómo a partir de 1908, con este impulso de este republicanismo de carácter populista, patriótico, que huye de ciertos clichés que habían caracterizado al republicanismo de finales del siglo XIX, va a convertirse también en un importante rival, tanto del movimiento obrero, porque va a captar gran número de apoyos entre las clases populares, como del propio régimen de la Restauración. En esta época, Alejandro Lerroux va a representar un perfil de político populista dado a la exageración, con afirmaciones escandalosas, con un marcado anticlericalismo y con acciones que no dejan de resultar curiosas de una forma de hacer política. Por ejemplo, cuando Lerroux viajaba desde
Madrid a Barcelona, lo hacía en primera clase. En esa época los trenes tenían distintas categorías. Sin embargo, antes de llegar a la estación de destino, se bajaba en la estación anterior, abandonaba su vagón de primera clase y subía al vagón de tercera, de tal modo que cuando llegaba a Barcelona sus seguidores lo veían bajar justamente del vagón de tercera. Bueno, como digo, una expresión de ese populismo político que va a introducirse en la vida política española en gran medida a través de este partido republicano radical. Lerroux va a tener un largo recorrido en la vida política española, de hecho va a ser una de las figuras más importantes del periodo de la Segunda República, en posiciones mucho más moderadas en esa época. Y por último, tenemos una importantísima oposición periodística, en gran medida vinculada a estos sectores del Partido Liberal o del Partido Republicano, con periódicos o cabeceras como El Imparcial o El Heraldo, de signo liberal, o El País, no el actual, de ideología republicana. La imagen que os he puesto es la del conde de Romanones, porque Romanones, uno de los principales prohombres del Partido Liberal, también va a pugnar por ese liderazgo del partido y va a encabezar el gobierno a lo largo del siglo XX en varias ocasiones. Es el gran cacique de la provincia de Guadalajara, va a ser quien financie gran parte de esta oposición a Maura, que se conocía en la época como el Trust. El gran problema que va a tener que afrontar el gobierno de Maura va a ser la Semana Trágica. La Semana Trágica es una alteración muy grave del orden público que tiene lugar en Cataluña, especialmente en la ciudad de Barcelona, y que estalla en una expresión de carácter revolucionario, donde el movimiento anarquista va a desempeñar un papel fundamental como consecuencia de sucesos que no tienen que ver estrictamente con lo que sucede en la península. En concreto, va a tener como origen la presencia española en Marruecos. Marruecos se va a convertir en uno de los principales problemas de la política española en este primer tercio del siglo XX, hasta la Guerra Civil, desde el punto de vista activo en la política hasta 1925, en tanto que va a ser la escuela donde van a despuntar los militares, o gran parte de los militares que se sublevan en 1936, pues hasta la Guerra Civil. ¿Qué hace España en Marruecos o por qué está España en Marruecos? Bueno, pues es una presencia que arranca de los momentos posteriores a la derrota contra los Estados Unidos en 1898, que se va a impulsar en tiempos del gobierno de Segismundo Moret. En un primer momento, en 1902, va a haber un acuerdo hispano-francés para establecer un protectorado conjunto sobre Marruecos. Las disputas internacionales, la presión que Alemania va a ejercer sobre Francia en 1905, en la denominada primera crisis marroquí, va a desembocar en la convocatoria de una conferencia internacional en Algeciras en 1906, en la que se establece la posibilidad de que España y Francia instauren un protectorado, esto es, una administración colonial sobre un territorio con un gobierno autóctono, que dividiría el territorio marroquí en dos zonas, quedando la parte septentrional, aproximadamente unos 25 o 30.000 kilómetros cuadrados, de la zona de la costa mediterránea y atlántica de Marruecos, para la administración, la gestión española. España va a intentar hacer efectivo ese protectorado, en gran parte por cuestiones de prestigio. Estamos en un momento en el que las principales potencias europeas están embarcadas en una carrera imperialista y, por tanto, el hecho de mantenerse una presencia imperialista, aunque sea en términos reducidos, evidentemente el imperio colonial español no es comparable al de Francia o Gran Bretaña, pero tampoco al de otras potencias, como hemos visto en el caso de Estados Unidos o de Italia, que van a extender su dominio sobre el territorio de Libia. Pero, como digo, va a permitirle recuperar un cierto prestigio
que habría perdido tras esa pérdida del imperio colonial y que va a verse impulsado también por esos deseos de revancha que tenía el propio ejército. Por otra parte, se trata también de una cuestión de relaciones internacionales, garantizar el equilibrio en el estrecho, toda vez que Gran Bretaña, que en esta época todavía estaba recomponiendo sus relaciones con Francia, prefiere tener en el estrecho de Gibraltar un punto vital en sus comunicaciones con la India, a una potencia de menor peso como era España en la época, que dejar todo ese territorio bajo dominio francés. Y del mismo modo, esa es otra de las razones que impulsa, como digo, al establecimiento del protectorado. En 1909, el 9 de julio, se produce el asesinato por parte de distintas tribus de la región del Rif, de unos trabajadores españoles que estaban construyendo una línea ferroviaria. Esta acción terrorista va a provocar una respuesta que va a ser especialmente desafortunada. El ministro de la Cierva va a ordenar la movilización de los reservistas. Un reservista es una persona que ya ha realizado su servicio militar obligatorio, se ha licenciado y durante un periodo de tiempo más o menos largo queda bajo la posibilidad de volver a ser llamado a filas. Estos reservistas pues han vuelto a sus casas, se han casado, tienen familias, hijos, son sostenes económicos de esas familias y se encuentran con que han sido nuevamente movilizados, y en este caso para trasladarse desde Barcelona a Marruecos. Para complicar aún más la situación, el llamamiento a estos reservistas podía liberarse mediante el pago en metálico, lo que hacía que, de hecho, solo los sectores económicamente más desfavorecidos, aquellos que no podían afrontar esa liberación en metálico, se vieran obligados a acudir a Marruecos. Cuando se estaba produciendo esta concentración de tropas con el rechazo notable de las familias de los reservistas, llega a Barcelona la noticia del desastre del Barranco del Lobo, un desastre militar donde un destacamento de soldados españoles, alrededor de 3 centenares, va a caer en una emboscada, quedando muertos, un gran número de ellos, en el fondo de ese barranco. Lo que va a desatar, como digo, un levantamiento que muy pronto va a incendiar la ciudad de Barcelona. Aquí veis imágenes de las barricadas que se van a levantar en la ciudad condal a lo largo del tiempo, la semana que va del 26 de julio al 2 de agosto de 1909 y que va a obligar a la intervención del ejército. Los desórdenes se extienden por toda la ciudad, como podéis ver en esta imagen panorámica de la ciudad, donde encontramos un gran número de focos de incendios, porque a este desencadenante de orden militar muy pronto se van a sumar movimientos y algaradas de signo anarquista, de carácter revolucionario, que van a hacer, por ejemplo, de los ataques anticlericales, con destrucción de iglesias, exhumación de cadáveres y exposición de los mismos, así como destrucción de bienes y de propiedades, una constante en la ciudad. Las consecuencias de la Semana Trágica van a ser especialmente graves. Graves porque, por una parte, el propio catalanismo, lo que es la coalición electoral que habíamos visto que se creaba en 1906 entre distintas fuerzas, desde el nacionalismo burgués, el republicanismo nacionalista, el republicanismo o el carlismo, fuerzas heterogéneas que difícilmente van a tener posiciones parecidas, va a descomponerse definitivamente ante la distinta posición que van a adquirir estas fuerzas ante los sucesos de Cataluña. Por otra parte, la acción de la Semana Trágica va a ser extraordinariamente grave, dejando un balance de más de 100 muertos y más de 500 heridos. La imagen que estáis viendo son la exhumación, como vemos, de
cadáveres enterrados en las distintas iglesias, con una importante represión, contándose con más de 1000 detenidos, de los que se van a someter a juicio a un número notable, y 17 personas van a ser condenadas a muerte, ejecutándose a 5 de ellas, y entre ellos va a encontrarse la figura de Ferrer Guardia. Ferrer Guardia es un maestro anarquista, fundador de la escuela moderna, que va a convertirse en una cabeza de turco de este movimiento. No parece estar probado que Ferrer Guardia estuviera detrás de estos movimientos, aunque sí es verdad que la acción de algunos miembros de esa escuela, como era el propio Mateo Morral, que en 1906 va a atentar contra el cortejo nupcial de Alfonso XIII, dejando un gran saldo de muertos en la capital de España, no favorecen la posición. El caso es que esta acción represora va a desencadenar una notable campaña, tanto en España como en el extranjero, en el que se presenta, sobre todo a partir de las posiciones radicales en Francia, como veremos en la imagen y veis en este cartel, a la represión contra las Semanas Trágicas como una expresión más de ese oscurantismo secular español, y se va a desatar, como digo, toda una campaña en la prensa con el grito Maura no. Esta situación va a debilitar gravemente el gobierno de Antonio Maura, que se va a ver cuestionado por el propio rey. De tal modo que el rey va a forzar la dimisión cuando todavía quedaban 3 años de legislatura. Alfonso XIII no va a respetar el turno, va a aceptarle una división que ha forzado él mismo, y va a provocar que Maura, y con él el Partido Conservador, considere roto el Pacto del Pardo. Es decir, ese acuerdo tácito de respetar el turno entre liberales y conservadores. Aquí veis a Ferrer Guardia en una fotografía de la época, una imagen del juicio y una representación de esa campaña de signo radical, que sobre todo en Francia va a desarrollarse, que presenta, como veis, bajo esa imagen omnipresente de un sacerdote al modo de un vampiro, esa sombra negra del oscurantismo religioso que habría dominado la escena española pues desde el siglo XVI. La foto de la manifestación que os comenté antes, en la que, como veis, se ve en la pancarta Francisco Ferrer, víctima de la intolerancia, es un símbolo para los librepensadores. La caída del gobierno de Maura va a provocar un periodo de inestabilidad en la que, por un lado, Moret va a volver al gobierno. Recordad que es una de las figuras que estaba debilitando el gobierno de Maura, pero no va a poder consolidar su liderazgo. Segismundo Moret va a ser el nuevo presidente del gobierno apenas unos meses, que se va a encontrar con una fortísima acusación y oposición de Maura. Maura y con él el Partido Conservador acusan a los liberales y a Moret especialmente de haber roto el turno. Por tanto, esa doble virtud que había demostrado la restauración del siglo XIX, garantizar la alternancia pacífica y reducir hasta hacerlo desaparecer la influencia del militarismo en la vida política española, a comienzos del siglo XX se ha roto. Hemos visto de nuevo la presión de lo militar en el ámbito político con la aplicación de la Ley de Jurisdicciones en 1906, y ahora, en 1909, vemos cómo ese respeto por el turno, por el equilibrio y alternancia periódica de liberales y conservadores, se rompe nuevamente.
El gobierno de el gobierno de Moret tampoco va a estar exento de oposición desde dentro de los propios sectores que teóricamente lo apoyan. Por un lado, la posición de republicanos y socialistas, una vez rota esa coalición de solidaridad catalana, se va a hacer efectiva en una asociación, una coalición electoral, la conjunción republicano-socialista, que va a llevar al primer diputado del Partido Socialista al Congreso, Pablo Iglesias, que se va a estrenar en el Congreso amenazando de muerte a Maura. Por otra parte, dentro del propio Partido Liberal, el conde de Romanones va a mover la silla a Moret, preocupado porque esa presencia en el gobierno pudiera fortalecer el liderazgo de Moret, y el propio ejército se encuentra dividido ante la situación nueva que ha generado el conflicto de Marruecos. Este conflicto ha provocado que el ejército se vea dividido entre los que acuden a la guerra y por tanto están expuestos a los riesgos de la guerra, pero también a las ventajas que se derivan de los ascensos por méritos de guerra, que van a permitir saltar el escalafón, y por otra parte los militares que se quedan en la península y que ven como compañeros con menos antigüedad les superan en el escalafón, tienen ascensos más rápidos. Esta situación solo se estabilizará a partir de 1910, cuando José Canalejas llegue a la presidencia del gobierno y se convierta en el gran líder del Partido Liberal. Con Canalejas encontramos el segundo intento de regeneración del sistema de la restauración desde el propio régimen, y al igual que pasó con el caso de Maura, va a durar 2 años y se va a ver cortado de manera brusca, en este caso de una manera mucho más trágica, porque Canalejas va a ser asesinado. Los objetivos de Canalejas son recuperar el Pacto del Pardo, es decir, llegar a ese acuerdo, a ese entente entre conservadores y liberales que garantice esa estabilidad política y acercarse de ese modo al Partido Conservador de Maura. Potenciar la separación entre la Iglesia y el Estado, especialmente importante dada esa tendencia de corte anticlerical que había caracterizado a ese sector del liberalismo de tradición progresista y que también continúa en el republicanismo, y que se va a expresar en la denominada Ley del Candado. Esta ley va a limitar el establecimiento de nuevas congregaciones religiosas sin contar con el visto bueno del gobierno, del ministro de Gracia y Justicia. Esta situación es consecuencia de la aprobación en Francia en 1905 de una ley de laicidad, de laicismo, que va a expulsar del país vecino a un gran número de congregaciones religiosas que van a encontrar acomodo en España y que van a provocar un importante rearme ideológico del sector de ese catolicismo político, que es hacia donde se dirige esta norma. Del mismo modo, va a desarrollar toda una serie de medidas de orden social, tratando de reconducir las tensiones sociales que se derivan del desarrollo de la industrialización en España, de tal modo que el gobierno de Canalejas de estos años va a ser especialmente reformista, y del mismo modo mantiene la idea de esa descentralización mediante las mancomunidades para encauzar el problema catalán. Y, por último, pretende reconducir el problema de Marruecos haciendo efectivo ese protectorado que, ante las dificultades que está teniendo el gobierno español, que ya vimos en el caso de la Semana Trágica, se encuentra con las presiones de Francia para sustituir a España en la parte norte de Marruecos.
¿Qué problemas tiene que afrontar el gobierno de Canalejas? Bueno, pues el primero de ellos, el terrorismo, que como digo va a ser una de las expresiones más evidentes del anarquismo en España, y que va a tener tal gravedad que hasta el propio Canalejas va a sufrir con su vida, va a pagar con su vida esta lacra terrorista. La conflictividad social en aumento a medida que se desarrolla el movimiento obrero, que como vemos y como sabemos en esta época tiene un fuerte componente revolucionario, y que el gobierno de Canalejas va a tratar de encauzar mediante toda una serie de medidas de carácter asistencial, el desarrollo de ese estado social. Y la reorganización del anarquismo con la creación en 1910 no solo de esa conjunción republicano-socialista, sino de un sindicato, la CNT, la Confederación Nacional del Trabajo, que se va a convertir en la principal fuerza sindical y en el líder del movimiento obrero en España hasta la finalización de la Guerra Civil. La CNT no es proclive a participar en el sistema político como consecuencia de esa ideología anarquista, y va a actuar recurriendo tanto a la acción sindical, entendida como una palanca revolucionaria en la que se pretende destruir el sistema liberal y el régimen liberal y el sistema capitalista, y por otra parte, apoyando, dando cobijo a esta acción directa, a esta acción terrorista que a lo largo del primer tercio del siglo XX va a dejar España salpicada de numerosísimos atentados, generando además una respuesta de pistolerismo patronal que va a convertir las calles de muchas ciudades, especialmente de las catalanas, en una ciudad sin ley, donde la acción de los anarquistas, la acción de los patronos, la acción del propio gobierno civil va a sembrar de cadáveres la ciudad. El gobierno de Canalejas va a adoptar distintas medidas de carácter social, como es la reducción de la jornada laboral a 9 horas diarias en las minas, la creación de la posibilidad de que se firmen convenios colectivos entre trabajadores y patronal, la aplicación de medidas como la ley de la silla, que establecía turnos de descanso en los lugares de trabajo para mujeres y niños. Del mismo modo, va a tratar de encauzar el malestar que había generado el llamamiento de los reservistas durante la Semana Trágica mediante una reorganización de esa liberación mediante pago de esa redención en metálico del servicio militar, estableciendo que la redención en metálico no exime del servicio militar, sino que únicamente garantiza unos servicios reducidos, pues desde un acuartelamiento más cercano al lugar de residencia o la exclusión de determinados servicios, y que en ningún caso sería empleable esa redención en metálico en tiempos de guerra, de tal modo que una situación como la que se vivió en 1909 en la Semana Trágica habría provocado la movilización de todos los reservistas independientemente de a qué clase o sector social pertenecieran. Del mismo modo, se aprueba la ley del candado, que, como os dije, limitaba a la supervisión, al visto bueno del ministro de Gracia y Justicia, el establecimiento de nuevas congregaciones religiosas en España. Y va a reorientar el sistema impositivo eliminando ese impuesto de consumos que, como os expliqué, era uno de los impuestos más antipopulares porque gravaba productos de primera necesidad y que hacia los que se dirigía gran parte del gasto de las clases populares, y lo va a sustituir por un impuesto sobre las rentas urbanas que se dirige directamente hacia un sector social mucho más favorecido, que es aquel que recibe toda una serie de rentas por inquilinatos. Aquí veis el texto de la ley del candado,
como digo, una ley que establecía, como veis, que no se establecen nuevas asociaciones a órdenes o congregaciones religiosas sin el visto bueno del ministro de Gracia y Justicia, y que esa autorización no se podrá dar cuando más de la tercera parte de los miembros de esa congregación religiosa fuesen extranjeros. El gobierno de Canalejas va a acabar de forma trágica con el asesinato del presidente del gobierno. Lo que vamos a ver ahora es una película que recrea el asesinato junto con imágenes del entierro multitudinario que vivió Madrid tras la muerte de José Canalejas. Este es el actor que encarna a Canalejas, que estaría viendo el escaparate de una librería cuando el terrorista se acerca y lo mata. Un ejemplo más de lo peligroso que es leer. El terrorista, como veis en la recreación, va a ser abatido segundos después de cometido el asesinato. Y estas ya son imágenes de ese entierro en las calles de Madrid, donde avanza el cortejo fúnebre, y que provoca pues, una reacción muy parecida. Han pasado 100 años, pero la presencia de una cámara sigue generando el mismo tipo de reacciones. Y aquí vemos al hortera, al encargado de la librería, señalando los lugares por donde entraron las balas que acabaron con la vida de Canalejas y cómo hicieron, pues eso, ya estáis viendo en revistas extranjeras que presentan las novedades de la moda de París. Esta es la imagen del asesino. Y fotografías de Canalejas en distintos momentos de su vida. Canalejas fue un político de una actuación muy importante a lo largo de la Restauración. Bueno, a partir de este momento empezamos con el siguiente tema, correspondiente a la crisis del parlamentarismo, la neutralidad en la Primera Guerra Mundial, y nos sirve para cerrar este tema dedicado a las medidas de regeneración desde el propio sistema de la Restauración, que hemos visto que intentan poner en práctica tanto conservadores como liberales y que por distintas causas fracasan, mediante una revisión de los distintos gobiernos que entre 1912 y 1921, momento del desastre de Anual, del que hablaremos en el propio tema, vamos a ver cómo la Restauración va a perder ese tono de estabilidad que había tenido durante el cuarto de siglo último del siglo XIX. Cuando muere Canalejas, se encarga del gobierno Romanone, siguen estando los liberales en el gobierno, siendo sucedido por Eduardo Dato, que va a ser el que tenga que enfrentar el estallido de la Primera Guerra Mundial y las presiones para que intervenga en apoyo de uno u otro bando. España no va a participar en la Primera Guerra Mundial, pero sí que van a producirse en España importantes núcleos tanto aliadófilos, partidarios de los aliados, como germanófilos, partidarios de los imperios centrales. Como digo, España va a permanecer al margen del conflicto, lo que va a permitirle vivir una época de prosperidad económica, en cuanto que la industria española va a poder satisfacer las necesidades de los contendientes que han dedicado su capacidad industrial a los esfuerzos bélicos, pero esa ausencia de participación en la Primera Guerra Mundial no va a provocar que el periodo sea de estabilidad en nuestro país.
Romanones sustituye a Dato en 1915 hasta abril de 1917, cuando es otro miembro del Partido Liberal, García Prieto, quien se va a hacer cargo de la presidencia del gobierno. El año de 1917 va a ser un año clave en esta segunda etapa de la restauración, en la época de Alfonso XIII, porque el sistema va a soportar el embate de distintos enemigos que van a poder derribar el propio régimen. El régimen va a mostrar su debilidad, y si no cae, no es tanto consecuencia de la fortaleza del sistema como de la falta de coordinación de los distintos opositores. La primera expresión va a ser nuevamente una actuación del militarismo con la acción de las juntas de defensa. Dato volverá al gobierno en junio del 17, aceptando las reclamaciones de esas juntas de defensa, y va a tener que enfrentarse a los sucesos de la huelga general revolucionaria o la asamblea de representantes. Ya hablaremos de ello más adelante. García Prieto vuelve al gobierno, como veis, apenas un gobierno de 5 meses, para dejar el gobierno en manos de Maura. Nuevamente García Prieto, pero como veis, noviembre-diciembre de 1918. Recordamos además que estamos, y ahora parece que el recuerdo tiene especial relevancia, en los momentos de mayor incidencia de la pandemia que va a atacar a todo el continente europeo y a todo el mundo, la denominada gripe española, y que va a dejarse sentir en la estabilidad política de los distintos gobiernos. Romanones vuelve al gobierno para ser sustituido nuevamente por Maura, por Sánchez de Toca, Allende Salazar también. Fijaos, y por eso lo pongo, que estamos ante gobiernos que apenas llegan al medio año, incluso en la que los distintos líderes del partido van a disputar esa capacidad de encabezar el partido. En este momento, en el Partido Conservador, por ejemplo, se disputa el liderato entre dos figuras, Eduardo Dato y el expresidente Maura, y entre los liberales, como veis, entre García Prieto y el conde de Romanones. En 1921 se produce un nuevo magnicidio, la muerte de otro presidente de gobierno. Habían asesinado a Canalejas en 1912, ahora es Dato, también asesinado por anarquistas, y vamos a encontrar una nueva crisis con el desastre de Anual, que tiene lugar entre julio y agosto de 1921, lo que va a llevar al encabezamiento de gobiernos de concentración, como el que dirige Maura. Cuando se dé el golpe de Primo de Rivera, en septiembre de 1923, va a ser el liberal García Prieto el que se encuentra al frente del gobierno. ¿Por qué os he puesto esta diapositiva? Pues porque si la comparáis con la que vimos de los gobiernos de la Restauración en el periodo del reinado de Alfonso XII y de la regencia de María Cristina, comprobaréis que el número de presidencias del gobierno es el mismo, 17. La diferencia es que en aquel caso estamos hablando de un periodo de 27 años y aquí nos estamos moviendo desde noviembre de 1912 a septiembre de 1923. Es decir, un periodo que supera por poco la década, lo cual es un indicador claro de la inestabilidad política que se ve asociada a los tiempos que corren a comienzos del siglo XX durante el reinado de Alfonso XIII, y que explican en gran medida lo que va a ser el colapso de ese sistema mediante un nuevo golpe de Estado con la implantación de la primera de las dos dictaduras militares que padecerá España a lo largo del siglo XX. Bueno, por hoy lo vamos a dejar aquí.
Como os dije, estas presentaciones las iré subiendo de manera regular a un canal de YouTube y podéis realizar todo tipo de consultas que tengáis a través del correo electrónico de Papas, y si lo consideramos conveniente podríamos plantear una clase virtual mediante videoconferencia para aclarar dudas. He preferido este formato del videotutorial porque me parece que podéis contar con la explicación de manera recurrente, mientras que en el caso de una videoconferencia no estoy seguro de poder grabar el material resultante. Espero que haya resultado de utilidad. Yo voy a seguir haciendo las grabaciones de manera regular en el horario que tenemos de clase, esto es los lunes, los martes y los jueves, y estaré a vuestra disposición a través del correo electrónico. Espero que esta situación no altere demasiado la preparación de cara a EBAU. Soy de la opinión de que, bueno, que nuestra asignatura es quizás de las que mejor se puede enfrentar tal y como está planificada a esta situación extraordinaria, porque en gran medida, pues bueno, seguimos haciendo algo semejante a lo que hacíamos en clase. Si vemos que este sistema pues, no resulta del todo conveniente, o consideráis que hay alguna medida adicional que os pueda resultar de interés, hacedmela saber para poder ponerla en práctica en los próximos días. Bueno, lo dejamos aquí y la semana que viene, no, mañana volveré a grabar un segundo vídeo tutorial. Como digo, los iré subiendo de manera recurrente a un canal en YouTube que os haré llegar mediante correo electrónico.